Bien, amados hermanos, qué bendición, ¿no? Tener un culto tan lleno de la gracia del Señor sobre nuestras vidas, poder cantar a Él, poder leer su palabra, orar, tener comunión unos con otros. Hermano, esto es un banquete del Señor. Esto es la comunión de los santos en la cual nos gozamos, nos alegramos, nuestro corazón se alegra. Alabamos al Señor por este tiempo, ¿cierto? Y vamos a finalizar, ¿cierto?, este tiempo y este día yendo a la palabra del Señor una vez más, volviendo a ella, ¿cierto?, mirándola y buscando en ella lo que el Señor ha abierto para nosotros. Todo la gracia, lo que el Señor ha revelado en nuestras vidas por medio de su palabra. Vamos a Lucas capítulo 9, mis amados hermanos. Lucas capítulo 9. Hoy vamos a ver en especial los versos 7 al 9 del capítulo 9, pero voy a leer desde el versículo 1, ¿ya? Para entrar en el contexto. Así que leemos Lucas 9 desde el verso 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Tomemos un momento de oración. Señor amado, te alabamos, Señor, por el tesoro que tú nos has dado, Señor, de tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Padre Celestial, porque tú aclaras nuestra mente, de la mente más sencilla, Señor, que escucha este mensaje, si es tu Hijo, tú le aclararás, tú le irás dando entendimiento para que tenga su vida provecho por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque no somos un pueblo que ignora de su Dios. Gracias, Señor, porque no has encerrado y encubierto tu palabra para nosotros, Señor, sino que es clara y aclara también nuestra visión de la vida y de la realidad. Padre, ayúdanos a escudriñar tu palabra en pasajes como el de hoy. Señor, ayúdanos a ver lo que tienes para enseñarnos. Señor, ayúdanos a estar confiados que nuestro Padre nos va a enseñar. Señor, que tú, amado, has tomado la preocupación de darnos palabra que podemos entender. Ayuda, Señor, a nuestra alma a estar descansada en ti y a escuchar tu buena palabra. Oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, permítame abrir aquí. Bien, ¿cierto? Hoy veremos, amados hermanos, este pasaje, como les decía, los versículos 9 al 10, casi uno podría tomarlos como una nota histórica, ¿cierto? Y decir, no, bueno, esta es una nota del contexto, así que vamos a saltarlo y seguir adelante. Pero hermanos amados, como hemos dicho muchas veces, está aquí en la palabra de Dios y vamos a examinarlo y vamos a ver qué el Señor nos puede decir a través de los versos que vamos a ver hoy. Hoy veremos, ¿cierto?, lo que a mi entender es un apéndice, ¿cierto?, una nota de lo que sucede y los comentarios que surgieron a causa de la predicación de los apóstoles allí en Galilea y sus alrededores, ya conectado con lo que ya vimos la semana pasada. Pues nuestro texto viene hablando, si se recuerdan, lo que enseñamos la semana pasada, hermano Ricardo aquí,
de que el Señor envió a sus apóstoles a predicar, ¿cierto? Les dijo de dos en dos, vayan y prediquen y anuncien el evangelio del reino. He aquí el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Y leo de nuevo versos 6 y 7, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas y anunciaban el evangelio, sanando por todas partes. Herodes tetrarca oyó de estas cosas, de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, ¿cierto? Hay una continuidad en el relato de Lucas. Y bueno, no solo en Lucas, sino que en Mateo y en Marcos, que hablan del mismo relato, de la misma ocasión, también hablando después del envío de los 12, hablan de esta reacción de Herodes, el tetrarca. Vamos a examinar la palabra para que veamos lo que tenemos para aprender, hermanos, de esta reacción que tuvo Herodes y el pueblo acerca de la predicación del Señor Jesús. Gracias. No hago habitualmente esto, pero hoy he querido organizar la enseñanza que veremos en 3 puntos, ¿ya? Para los que quizás son más organizados, ¿cierto? A veces me dicen, pastor, dígame algún puntito para anotar, ¿cierto? Vamos a ver 3 puntos, queridos hermanos. Herodes oyó sobre Jesús, aunque eran los apóstoles los que habían salido a predicar. Ese va a ser nuestro primer punto. Segundo, las conclusiones del pueblo, conclusiones erradas e ignorantes acerca del Señor Jesús. Y tercer punto, la curiosidad sin temor del gobernante Herodes acerca de Jesús. Bien, la semana pasada aprendíamos, ¿cierto?, cómo el Señor tomó a sus 12 discípulos, que le llaman varios de los evangelios, que entendemos que son los apóstoles, sabiendo que un apóstol es un enviado, ¿cierto? Uno que es tomado y enviado. Sepa usted, amado hermano, que era una palabra que estaba habitualmente en el contexto. Cuando yo quería enviar un mensaje por medio de alguien, por ejemplo, decía, Boris, dígale por favor algo al vecino, ¿cierto?, de atrás. Él era mi apóstol, ¿cierto? Un enviado con un propósito, con un mensaje. El Señor toma a sus discípulos, a sus cercanos, y los envía de 2 en 2 para predicar el evangelio del reino de Dios. Y les dio autoridad para hacer las obras que Él hacía, ¿cierto? Dando así el respaldo de que aquellos que llevaban el mensaje en ese momento, ahí alrededor, eran enviados en la autoridad y en el poder de Él mismo, ¿cierto? Y proclamaban con autoridad un mensaje de arrepentimiento y fe. Un mensaje de arrepentimiento y fe, lo mismo que el Señor comenzó a decir. Usted lee cuáles son las primeras palabras de la predicación de Cristo. Las primeras palabras de predicación son arrepentíos. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos salieron a predicar. El Señor les envió con sencillez, ¿cierto? En dependencia del Señor le dice, no preparen ni 2 túnicas ni alforjas, ¿cierto? No se llenen de cosas para cuando vayan en dependencia. Van a hacer mi obra, salgan en dependencia de mí, tanto en lo material, así también en lo espiritual. Con una visión muy práctica y sencilla, vayan y entren donde les reciban. Donde hay una casa abierta para predicar el evangelio, vayan, hablen. Donde hay un lugar, si había una sinagoga, si había una ciudad que les abría las puertas para poder anunciar el evangelio, vayan. Donde no, hermanos, el Señor no los llamó en este momento a ir, insistir y darse cabezazos contra esas puertas. No quieren, sacudan sus zapatos y sigan, sus sandalias, ¿cierto? Y sigan adelante. Sigan siendo útiles en la predicación del evangelio, continúen más allá. Ellos fueron y esparcieron como sembradores la semilla del evangelio, la palabra del Señor, pasando por aldeas, predicando y sanando, haciendo obras de poder que les asociaban con aquel que les había enviado, con el mismo Señor Jesucristo. Entonces Lucas, y como decía también Mateo y Marcos, registran que Herodes tetrarca oyó de las cosas que hacía Jesús. O sea que este comentario que veremos de Herodes vino a causa de y posterior del envío de los apóstoles a la predicación del evangelio.
Ya hemos visto que el Señor mismo había hecho grandes milagros y que predicaba de un lugar a otro, ¿cierto? Lo hemos visto en Capernaum, en Naín, ¿cierto? En la cercanía de los Gadarenos. El Señor mismo estaba haciendo estas cosas y obrando con poder en los diferentes alrededores de Galilea en especial, ¿cierto? Y en estos sectores el Señor también envió a sus apóstoles a predicar. Allí en el sector norte que hemos hablado, donde estaba el mar de Galilea, si algún momento ve, ¿cierto? Muchas veces nuestras Biblias atrás traen un mapa donde está el chiquitito, ¿cierto? Que es como un triángulo, allí estaba el mar de Galilea. A los alrededores de eso gobernaba Herodes el tetrarca. Y hago una pequeña explicación histórica sin que esto sea una lección histórica meramente, ¿cierto? Se le llamaba tetrarca a este gobernador por lo siguiente. Este Herodes es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el rey Herodes que gobernaba en el tiempo que nació el Señor Jesús y aquel que mandó a matar a los bebés, ¿cierto?, de 2 años hacia abajo, menores de 2 años. Esa era Herodes el Grande, ¿ya? Y aquel Herodes el Grande, grande en maldad y perversión, ¿cierto? Aquel Herodes el Grande era padre de este Herodes, que leemos aquí, que este era Herodes Antipas. Y este rey malvado, el rey Herodes el Grande, antes de morir, pidió al Imperio Romano que separara lo que él gobernaba como una provincia que comprendía la tierra de Israel en 4 partes. Y la separara en 4 partes para que se lo diera al gobierno de sus hijos. Después, obviamente, el Imperio Romano puso también a otras personas, pero esa provincia quedó separada en 4 partes. Y cada uno que gobernaba una de esas partes era un tetrarca, uno que gobernaba una de 4 partes, ¿ya? Uno de 4 partes. Por eso le llamamos, y los evangelistas le llaman Herodes tetrarca. No es Herodes el Grande, Herodes el gobernador ¿de qué sector? Herodes el gobernador de Galilea y Perea, el sector norte de Israel. Bien, habiendo aclarado eso, amados hermanos, vimos la semana anterior que sumado a lo que el Señor mismo ya estaba haciendo y predicando y anunciando y sanando y libertando, el Señor envía a sus evangelistas, a sus apóstoles por las ciudades y la fama, entre comillas, ¿cierto? No pensando como en una estrella, sino que el conocimiento, el oír del Señor Jesús creció y se esparció aún más, porque ya no era solo Él con multitudes, sino que sus discípulos, los que Él estaba formando, habían ido a diferentes lugares y anunciando el nombre del Señor Jesús, y en el nombre del Señor Jesús haciendo muchas cosas. Tanto que a causa de este movimiento evangelístico, las obras del Señor Jesús llegaron a oídos de Herodes en su palacio, probablemente en medio de los principales, su corte, ¿cierto? 9:7 decía, Herodes tetrarca oyó de las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Hermano amado, me llama la atención lo siguiente. Aunque eran los apóstoles los que en esta ocasión estaban haciendo grandes cosas, los que en esta ocasión estaban yendo y predicando y haciendo obras milagrosas, lo que llegó a oídos de Herodes fueron las cosas que Jesús estaba haciendo. Este no es una confusión ni un error de copista, ¿cierto? Era y es lo que realmente debe suceder cuando anunciamos el nombre de Cristo, en su poder y con su autoridad y bajo su conocimiento. Los apóstoles, hermanos, salieron enviados por el Señor, en el mensaje que el Señor les dio, en la autoridad del Señor, en el poder del Señor. Hermanos amados, y todas las obras y todo el reconocimiento y toda la fama, ¿cierto?, entre comillas, era para el Señor Jesucristo. Era para Él, era para que Él fuera exaltado. Esa era la labor de los apóstoles, no exaltarse a sí mismos, no hacerse un nombre para ellos mismos en medio de la tierra, sino exaltar y predicar y anunciar a Cristo, levantar a Cristo y que Él fuera visto por todos. Amados hermanos, es Él el que tiene que brillar. El apóstol Pedro, ¿cierto?, cuando sana, si no me equivoco, uno que era cojo, ¿cierto?, y todos se vuelcan a verlo a Él, dice, ¿por qué nos miran a nosotros, varones hermanos? En el nombre del Señor Jesús de Nazaret ha sido sanado este.
Y esa es la visión de los apóstoles bíblicos y los que sirven al Señor. Cada uno de nosotros, que Cristo sea reconocido, si hay virtud alguna, si hay algún cambio, si hay una transformación de vida, si hay conocimiento de Él, que todo sea, como hemos aprendido, para la gloria del Señor, para que Cristo sea conocido. Y amados hermanos, debemos poner atención en esto, porque si en alguna organización, ministerio, hay uno que es el exaltado y que él es el necesario para que la obra avance y que es aquel del cual dependemos todos y ese no es Cristo, hay peligro en aquello. No puede ser, no está bien. Amados hermanos, queremos que todos conozcan, incluso más allá de un nombre particular, la Iglesia Bautista en Ciudad Satélite, que todos conozcan el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo. Sé que los llamemos a ser discípulos del Señor, discípulos de Cristo. Herodes oyó lo que Cristo estaba haciendo personalmente o por sus encomendados, ¿cierto? Es lo que Cristo estaba haciendo. Amado hermano, pregunto, ¿quién estaba salvando? Cristo. ¿Quién, y nosotros ahora, hoy en día, quién está salvando hoy en día? Cristo. ¿A quién esperamos? A Cristo, ¿cierto? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿De quién dependemos y a quién anunciamos? Cristo. Amados hermanos, esta es la iglesia del Señor que vive para su gloria. Amado hermano, y permítanme solo una reflexión más antes de continuar con nuestro texto. Herodes era el tetrarca, el gobernador. Hermanos, él era un hombre que se entendía él mismo muy importante y que, aunque no era un rey sobre toda la provincia, tenía gran influencia. Él comía con los tribunos, con oficiales romanos, a él se le cobraba, se le pagaban impuestos, era una persona muy, muy elevada socialmente. ¿Y de quién necesitaba escuchar Herodes el tetrarca? De Cristo. Solo de Él. No hay un evangelio diferente, no había una noticia, no había una fama diferente que debíamos llegar. No íbamos a llegar a Herodes y no queríamos que los apóstoles organizaran una charla de negocios, ¿cierto? Para que los tribunos y también Herodes llegaran para hablar a su nivel y poder llegar a Él en ninguna manera. El evangelio es uno y el anuncio es uno y la persona importante y el conocimiento es uno solo, el Señor Jesucristo. Amados hermanos, Lucas capítulo 7 y capítulo 9, versículos 7 y 8 dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos, otros decían: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Amados hermanos, las conclusiones del pueblo eran erradas e ignorantes sobre Jesús. Con esta campaña apostólica de evangelismo, ¿cierto? El nombre del Señor se estaba extendiendo mucho más y su mensaje fue confirmado con poderosas obras que ellos realizaban en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Pero otro resultado también de este gran movimiento evangelístico fue el siguiente: muchos curiosos y desconocedores comenzaron a hablar y a sacar conclusiones particulares y sin fundamento acerca del Señor Jesús. Por un lado, sí, el nombre del Señor se estaba esparciendo y vemos que siempre fue así cuando el Señor provocó grandes movimientos. Muchos llegaron al conocimiento del Señor, se fundaron nuevas congregaciones, el Señor levantó líderes, sí, pero también siempre hay una masa de curiosos, desinformados y que tienen solo el deseo de hablar de algo nuevo, que van a empezar a hablar y a dar conclusiones incorrectas acerca de lo que está sucediendo, ¿cierto? Hubieron curiosos desconocedores que empezaron a sacar conclusiones particulares e infundadas acerca de lo que oían. Unos, dice nuestro texto, que pensaban que Juan el Bautista había resucitado. Otros que el profeta Elías, ¿cierto?, había llegado. Recordemos que Elías, según el texto en Primera de Reyes, fue tomado por el Señor, no pasó por muerte, ¿cierto? Y decían, bueno, él ha vuelto. Y otros decían, alguno de los antiguos profetas ha resucitado. Vamos a ir por cada una de las proposiciones que hacía el pueblo
al pensar, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Quién es este que está siendo anunciado? Algunos pensaron que era Juan el Bautista que había resucitado. Es más, algunos de los, Mateo y Marcos dicen que el mismo Herodes decía que quizás era Juan el Bautista el que había resucitado. Los otros dos evangelios van a hablar de esta situación de que Herodes oyó de lo que estaba sucediendo y van a desarrollar ahí lo que sucedió y cómo murió Juan el Bautista, porque hasta aquí no estábamos informados de eso. Mateo y Marcos, ¿cierto?, ocupan algunos párrafos para esto, ¿cierto?, para hablar de lo que había sido la muerte de Juan el Bautista. Y haremos un pequeño resumen, porque Lucas no lo menciona, pero está en el mismo contexto. Herodes, el tetrarca, al parecer, poco antes o durante el tiempo que los apóstoles estuvieron predicando en la ciudad de Galilea, había ordenado la decapitación de Juan el Bautista. Este gobernante malvado, al principio oía de buena gana a Juan el Bautista y quedaba atónito, lo vimos en los primeros capítulos de Lucas, quedaba atónito incluso cuando escuchaba predicar a Juan, porque él le llamaba al arrepentimiento, ¿cierto? No solo a él, sino también al pueblo entero. Pero nunca vimos que Herodes se volviera realmente al Señor. Este Herodes Antipas era exhortado por Juan el Bautista directamente. ¿Por qué? Porque este hombre que estaba casado, ¿cierto?, con la hija de un rey cercano, dejó a su esposa para casarse con la esposa del que era su hermano. Este hombre, en su maldad, dentro de todas sus maquinaciones y dentro de todas sus pasiones, sus lujurias, no solo abandonó a su esposa, sino que la abandonó para quitarle la esposa a su hermano, que no tenía un puesto real, ¿cierto?, y traer a esa mujer a vivir con él allí a Galilea. Entonces Juan el Bautista le reprendía públicamente. Públicamente le decía: Herodes, no te es lícito tener a esa mujer, la cual es mujer, ¿cierto?, de tu hermano. Y él le exhortaba delante del Señor, por lo que finalmente Herodes echó a la cárcel también a Juan el Bautista. Teniendo esto en mente, hermanos, vamos a leer un pasaje donde relata todo lo que estoy diciendo con más detalle. Vamos a la palabra allí en Mateo capítulo 14, desde el verso 1. Mateo 14, desde el verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Es un párrafo más extenso. Dice: en aquel tiempo Herodes tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido, o sea, arrestado a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Así fue, hermanos amados, la muerte de Juan el Bautista. Un hombre que por anunciar y por corregir, por hablar directamente y llamar al arrepentimiento a un hombre para que se volviera al Señor, porque este no era un llamado para avergonzar, no hay ningún fruto en avergonzar a un hombre públicamente. Era un llamado al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino para que él se volviera al Señor. Antes de continuar viendo nuestro pasaje en Lucas, amado hermano, debemos poder reflexionar en esto.
puedes ver en la vida de Juan el Bautista cómo proclamar el arrepentimiento como preparación para recibir al Mesías. Sufrió hasta la muerte en su fidelidad. Él sufrió la muerte. Su labor fue anunciar arrepentimiento. Conviértate, deja tus pecados, abandona aquello que estás haciendo, vuélvete al Señor. Y por eso fue encarcelado, por eso pasó unos días encarcelado y desde la cárcel misma manda a preguntar algunas cosas al Señor Jesús. Pero no solo eso, al final del tiempo fue muerto por causa de su mensaje. El odio que tenía Herodías hacia Juan era porque él denunciaba su pecado. Amados hermanos, esto llevó a la cárcel a Juan. Decirle al rey que la conducta suya evidente era de pecado y debía arrepentirse para estar en paz delante de Dios, para recibir al Mesías. ¿Estás dispuesto tú o yo a hacer algo así? ¿A que la fidelidad sea así? ¿A que por causa de denunciar constantemente o de alguien que cree que está todo bien, que no le importa lo que está sucediendo, decirle, estás en pecado? Una vez tras otra con amor, estás en pecado. No, si yo estoy bien, yo ya conozco al Señor, pero es que tu vida muestra que estás en pecado, estás en una conducta lejos del Señor. Vuélvete a Él, arrepiéntete, deja tus maldades. Amados hermanos, eso nos puede costar una larga amistad, nos puede costar relaciones familiares, nos puede costar relaciones amorosas, nos puede costar diferentes cosas. Y no se trata de andar buscando el golpe, de andar buscando la persecución. Se trata de ser sinceros, de cumplir con la labor que el Señor nos ha dado, con perseverancia, con amor, con esperanza de que algún momento pueden volverse. Amado hermano, ¿estamos dispuestos a vivir estas cosas? Volviendo a nuestro pasaje, algunos decían, Juan ha resucitado, ¿cierto? Y como Juan había sido el último gran profeta que el Señor había levantado allí en Israel, ¿cierto? Probablemente su muerte había sido hace poco tiempo y la gente tenía aún muy en mente esto. Y concluían rápidamente, al igual que Herodes, ¿cierto? Yo lo maté, pero ahora como resucitó, probablemente vino y tiene estos poderes para hacer estas cosas que oigo, ¿cierto? Debe ser él, ¿cierto? Y sacaban conclusiones que no tenían ningún fundamento. Amados hermanos, si vemos en la Escritura, Juan el Bautista ni siquiera hizo milagros. Ni siquiera hizo ningún milagro. Él predicaba con poder del Señor, anunciaba arrepentimiento y conversión para recibir al Mesías que venía pronto. Pero él no hizo ningún milagro. No era un hombre que actuara así, ¿cierto? Pero las personas sacaban sus conclusiones sin tener base. Y nuestro texto nos dice otros decían, no, es Elías el que ha aparecido, ¿cierto? El pueblo entendía que Jesús era alguien diferente, que era especial, con poder de Dios, pero no podían reconocer con claridad que Él fuera el Mesías. Simplemente debía haber otra explicación. Aun cuando Jesús, amados hermanos, era de la familia correcta, nacido en el lugar correcto, con el carácter correcto, con las obras correctas y la autoridad correcta, en el poder correcto, no podían creer ni entender que este fuera el Mesías esperado para Israel y para el mundo. Es más, hermanos amados, Juan el Bautista ya había dicho públicamente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, cuando Juan dudó en la cárcel, el Señor Jesús le mandó a decir, díganle a Juan lo que está sucediendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se ha anunciado el Evangelio. Le está diciendo, sí soy aquel, vean las obras y reconozcan que soy, ¿cierto? Cristo lo estaba diciendo una vez tras otra, pero aceptar que Cristo era el Mesías requería que el pueblo también reconociera su autoridad, requería que ellos se convirtieran de corazón, requería que ellos tuvieran temor del Señor y no estaban dispuestos a esto. Mejor dar alguna explicación mística, algo alocado, algo creativo de quién era. Algunos pensaban que Elías había aparecido, ¿cierto? Como decía, porque Elías en Primera de Reyes dice que él fue tomado por un carro de fuego, ¿cierto?, al cielo. Y el profeta Malaquías años después había anunciado por palabra del Señor lo siguiente en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6.
hablando del día del Señor, antes del día del Señor. He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta Malaquías anunciaba, antes que venga el Mesías, va a venir Elías preparando el camino para el Mesías. Y a causa de esta profecía, algunos del pueblo esperaban la aparición del profeta antes del día del Señor. Pero el Señor Jesús mismo les va a enseñar más adelante, ¿cierto? En Mateo 17 vemos el registro de lo siguiente, que él no era Elías, ¿cierto? Sino que ¿quién era Elías verdaderamente? Mateo 17, 11 al 13 dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Elías ya vino y no lo conocieron. Otros pensaban que quizás era algún profeta antiguo que había resucitado, algún profeta como los antiguos, dice también los otros evangelios, que se había levantado y obraba con poder. Pero hermanos amados, lo que hay que poner la atención aquí y ver lo siguiente. Las personas escuchando el mensaje, viendo las obras, viendo a los discípulos, teniendo todo un movimiento alrededor de lo que estaba sucediendo, eran incapaces de reconocer quién realmente era el Señor. Eran conclusiones rápidas, basadas en suposiciones sin base, como quien habla porque se puede hablar. Se preguntaban quién es, y aun cuando la respuesta no estaba lejos, no eran capaces de tomarla. No es diferente hoy día. Hermanos, hoy día escuchamos, no, Jesús probablemente era un maestro, ¿cierto?, como de meditación. Jesús era el primer revolucionario. Algunos, ¿cierto?, que Jesús era un comunista. Algunos dicen, no, Jesús, hace algunos años ya se escribió esto, bueno, Jesús no es un astronauta, ¿cierto? Pero Jesús es alguien del espacio que vino, ¿cierto? Fuera de época y llegó y trajo un mensaje iluminador. Hermanos amados, la respuesta y la claridad de las Escrituras nos dice, Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, que vino a morir a causa de nuestros pecados para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para la gente es más fácil y más liberador creer lo que a ellos se les ocurra del Señor y dar explicaciones rápidas, sin fundamento, ¿cierto? Y que deje su conciencia tranquila, lejos de tener que responderle a alguien a causa de sus pecados. Amados hermanos, el pueblo daba respuestas en ignorancia acerca de lo que era el Señor Jesús. Y es también como vivimos hoy. Y llegamos a un tercer punto, ¿cierto? La curiosidad sin temor de Herodes. El mismo Herodes Antipas, el mismo gobernador, se preguntaba quién era esta persona que hacía estas obras poderosas, que le contaban y que seguía llamando al arrepentimiento, ¿cierto? Y anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la reacción, ¿cierto?, de Herodes cuando él oía que había uno que hacía estas cosas? Estaba atónito. Estaba perplejo, como paralizado, sus emociones se conmovieron, ¿cierto? Él no sabía qué hacer. Oía de nuevo, oye, hay uno que está llamando al arrepentimiento, que el reino de los cielos ya hace obras poderosas, y el pueblo lo sigue, y sus emociones fueron afectadas. Él estaba realmente conmocionado, pero amados hermanos, no había temor de Dios en él. Cuando anunciamos el Evangelio, no nos quedemos allí con que alguien está muy asombrado al escuchar de Jesús y de su poder. Necesitamos llevar el Evangelio. Necesitamos anunciar a Cristo. Necesitamos hablar del arrepentimiento, que se vuelvan hoy, que dejen sus pecados, que crean en el Señor y se vuelvan a Él. Este Herodes, mire, estaba perplejo. ¿Y cuál fue su conclusión? Lucas 9:9 dice: a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este que de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y dijo,
no, es que Juan yo lo maté, entonces no es Juan. Esa fue todo su razonamiento. A Juan yo lo mandé a decapitar, entonces ¿quién es este? ¿Quién es este que hace tales cosas? Es posible, hermanos, que Herodes haya tenido una conciencia que le acusaba por lo que había hecho con Juan, pero también estas palabras reflejan interés, pero sin arrepentimiento ni temor del Señor. Sus palabras casi pueden sonar con molestia. Bueno, si yo acabo de matar a Juan, ¿quién es este que ahora oigo nuevamente, que llama al arrepentimiento y hace obras poderosas? Así que, al no saber responder esto, él procuraba verle. Y hasta aquí, hermanos amados, no podemos ser tan optimistas con Herodes Antipas, ¿cierto? Hasta aquí no hay registros de que él se haya arrepentido, de que él le haya querido ver para buscar al Salvador, para volverse a él. Para Herodes, Cristo era alguien a quien quería ver. Hermanos amados, este gobernante malvado, y las conclusiones que aquí registran me hacen pensar cómo las personas pueden estar interesadas en Cristo, tener curiosidad, sentir una afición por Cristo, tener intrigas por quién es Él, sin tener una relación verdadera con el Señor, ser ni tenerle a Él como Salvador o como Señor. Hermanos, es más, y lo digo porque podemos vivirlo, a usted le pueden interesar las doctrinas de la gracia, las doctrinas reformadas, a usted le puede interesar el evangelio histórico y no tener una relación con el Señor, porque son cosas alucinantes, nos intrigan, nos envuelven, despiertan pasiones verdaderas en nosotros. Pero tener una relación con Cristo es diferente. Me humillo a Él, me arrepiento, quiero que Él gobierne, quiero conocerle porque le amo, no porque me intriga solamente, porque le amo, porque me he puesto bajo su gobierno. Amado hermano, tener una relación con Cristo es que mi esperanza en vida y muerte está en el Señor y en Él descansa mi ser. No se trata de mera curiosidad. Amado hermano, hay personas así en el mundo. Hay historiadores que les encanta la persona de Jesús y han investigado si estuvo o no, pero no tienen una relación verdadera con el Señor. Herodes procuraba verle, pero sin una fe salvadora. No buscaba limpiar sus pecados ni entrar a la gracia del reino del Señor, sino meramente ver quién era este nuevo famoso que andaba en medio de la sociedad. Hermano amado, ¿cómo ves a Jesús? ¿Él es tu Salvador? ¿Él es tu descanso? ¿Él es tu Señor? ¿Él es la paz de tu alma? Hermano, puede ser que alguno aquí Jesús sea un amuleto. Jesús sea el famoso de moda, ¿cierto? De su familia. Todos siguen a Jesús. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Por qué lo buscas? ¿Por qué estás tras Él? ¿Por qué procuras verle? Hasta ahora es un personaje solo de curiosidad teológica. Amados, Cristo es tanto, tanto más. Cristo es mucho más. Muchas veces, hermano, me quedo sin palabras para decirle a la gente lo que es. Es el Señor, es el Creador, es la autoridad, aquel por el poder de su palabra se hicieron todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten. Es aquel Hijo de Dios que vino y se encargó, y se humilló y se tomó forma de siervo. Y no solo forma, sino que actitud, propósito de siervo. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, y el Padre le exaltó después de haber estado sepultado 3 días para ofrecer vida, resurrección, salvación de nuestros pecados a todo aquel que cree. Amado hermano, el Señor es mucho más que un personaje de curiosidad. El Señor es tanto más, vamos a ver en el relato más adelante, y lo pone así no solo Lucas, sino que también los otros evangelistas. Viene después de este relato mismo la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? Donde el Señor alimenta 5,000, y sucede eso, y después de eso el Señor Jesús se aparta a orar, y dice Lucas 9:18, mientras el Señor Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos, se le preguntó diciendo, ahora él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas que han resucitado, ¿cierto? Aún los discípulos, hermanos, sabían que estas eran las respuestas del pueblo que no lo conocía. Pero mire lo que el Señor le revela a un creyente. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy?
Entonces, respondiendo Pedro, dijo: eres el Cristo de Dios. Mateo 16:16 dice que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado, ¿es Cristo el Hijo del Dios viviente en tu vida? ¿Le ves así? Cuando hablamos del Hijo, hermanos amados, es mucho más que... No es el uno que salió, hermanos. Cuando hablamos del Hijo de Dios, es decir, Cristo es todo lo que podemos entender, saber y ver y contemplar de Dios. En Cristo está todo lo que de Dios podemos conocer y abrazar y a lo cual aferrarnos. Él es la imagen del Dios invisible. Amados hermanos, Él es el Rey. Queridos hermanos, ¿ves tú a Jesús así? El pueblo puede decir las barbaridades que se le ocurra, pero aquellos que estaban con Él, aun cuando oraba, dicen: no, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos, que esa sea nuestra respuesta. En medio de un mundo de confusiones, de conclusiones privadas, muchas veces ridículas, muchas veces sin sentido, en medio de un mundo curioso por cualquier cosa, porque hoy día está de moda Jesús, pero mañana va a estar de moda Nostradamus, y el otro día Stanley, y el otro día Trump. Y hermanos, y así este mundo se da cabezazos contra las paredes sin tener ningún sentido. Pero Cristo es para su pueblo y es en verdad el Hijo del Dios viviente, la esperanza de salvación en nuestro mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, glorificamos tu nombre por medio de Cristo. Señor, en Cristo nosotros estamos confiados. Él es nuestra esperanza, en Él hay salvación. Solo a Él queremos anunciar. Solo queremos que Él sea visto. Señor, si hay alguna buena actitud, si hay algún cambio, si hay santidad, si hay, Señor, madurez en nuestra vida, Señor, te ruego que nos guíes a dar todo el reconocimiento a Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, bendecimos, Señor, tu nombre y te glorificamos y te exaltamos, Señor, y nos gozamos en este nuevo día del Señor que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, a que no sea solo hoy, sino que cada día vivamos haciendo tu voluntad para la gloria de tu nombre. Nos entregamos, Señor, y descansamos en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.